Bienvenidos a una clase más de biología. Esta vez hablaremos sobre los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos vienen a ser compuestos de tipo quinario. Se dice quinario porque presentan 5 bioelementos. La estructura, la unidad de estos ácidos nucleicos se denomina nucleótidos. El enlace que une un nucleótido con otro se denomina enlace fosfodiéster y el polímero viene a ser el ADN o el ARN. Esos son los polímeros que pueden formar los ácidos nucleicos. Se considera como las moléculas más importantes y en eucariotas se encuentra a nivel de su núcleo. Para estudiar mejor el ADN y el ARN, debemos ver la estructura de un nucleótido. Un nucleótido está conformado por 3 partes: un azúcar o pentosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Un azúcar o un grupo fosfato y una base nitrogenada. El grupo fosfato es común tanto para ADN como para ARN. Es el ácido fosfórico o grupo fosfato. El azúcar sí difiere tanto en ADN como en ARN. La base nitrogenada también difiere en algunas bases. Estudiemos las bases nitrogenadas. Pueden ser las bases púricas o pueden ser las bases pirimidinas. Las bases púricas tienen doble anillo, las pirimidinas tienen un solo anillo. Las púricas recordamos con el agua es pura, adenina, guanina. La pirimidina recordamos con UTC de Cajamarca, uracilo, timina y citosina. Esas son las bases nitrogenadas, púricas y pirimidinas. Cuando solo se presente el azúcar y la base nitrogenada, cuando solo tenga 2 partes, se denomina nucleócido. Para recordar podemos hacer la asociación. 2 partes, 2 termina en S, nucleócido. Y cuando presenta las 3 partes, 3, se denomina nucleótido. Muy bien. Ahora veamos la diferencia entre el ADN y el ARN. Lo primero, el nombre. Ácido desoxirribonucleico. ADN. ARN. R. Ácido ribonucleico. El azúcar que presenta el ADN se denomina desoxirribosa, mientras que el azúcar del ARN viene a ser la ribosa, R-ribosa, D-desoxirribosa. Las bases púricas, tanto en el ADN como en el ARN, son las mismas, adenina y guanina, Las bases piridinas sí cambian. La base que es particular para el ADN se llama timina. La base particular para el ARN se llama uracilo, compartiendo la citosina. En ambos existe citosina. La cadena, a simple vista, la cadena del ADN es doble. La cadena del ARN es simple. Entonces, la cadena del ARN se dice bicatenaria, doble cadena. Monocatenaria, la del ARN. Algunas curiosidades del ADN. Va en dirección de 5' a 3' y una va hacia abajo y la otra va hacia arriba, por eso se la llama antiparalela. Y además sus bases se complementan, de ahí que se dice que es complementaria. En cambio, el ácido ribonucleico, el ADN, la única forma que podría tomar es de forma lineal y la forma de trébol
en el ARN de transferencia. La ubicación. La ubicación del ADN es en el núcleo, en las mitocondrias y los cloroplastos. En esas tres regiones se puede encontrar ADN. Por supuesto, el ADN desnudo y circular también se ubica en el citoplasma, pero de las procariotas, olvidar de las procariotas. Mientras que el ARN puede estar en el núcleo, puede estar en el citoplasma, puede estar en el ribosoma, está presente, formando una agrupación con las proteínas, en las mitocondrias y los cloroplastos, ARN. La función del ADN. La función es almacenar y transmitir la información genética. Esa es la función principal del ADN, almacenar y transmitir la información genética. Los tipos de ADN que existen según el lugar donde se encuentre. Por ejemplo, si es en el núcleo, se llamará ADN cromosómico. Si es en la mitocondria, ADN mitocondrial. Y en el cloroplasto, ADN cloroplastidial. Bien, la estructura del ADN fue desarrollada por Watson y Crick. Esta es una doble cadena. Así se la llama el ADN doble cadena, doble hélice. Si nosotros hacemos un pequeño zoom de este ADN, podemos ver la cadena 5' 3', teniendo como estructuras a los nucleótidos. Por aquí haré evidencia de los nucleótidos. Miren los nucleótidos que estamos poniendo 4 nucleótidos. Bien, para que se unan estos nucleótidos se produce un enlace denominado enlace fosfodiéster. Solo uno de ellos se denomina enlace fosfoéster. Como son dos el enlace que une un nucleótido y otro, se denomina enlace fosfodiéster. Una cadena va hacia abajo y la otra cadena va hacia arriba. Una cadena está de cabeza y la otra está normal, como podrás apreciar aquí. Ahí tenemos la doble cadena, Y entre estas cadenas se corresponden. Si a un lado está adenina, al otro lado está timina. Si a un lado está guanina, al otro lado está citosina. Si a un lado está timina, al otro lado está adenina. Citosina con guanina, adenina con timina. La adenina con timina formará doble puente de hidrógeno. La guanina y la citosina, triple puente de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son los que unen a la cadena, son los que unen las cadenas. Bien, algo adicional que debe uno recordar es la ley de Chargaff. La ley de Chargaff me dice que, como las bases son como complementarias, la cantidad de adenina es igual a la cantidad de timina. La cantidad de citosina es igual a la cantidad de guanina. Muy bien, veamos ahora el ARN. La función del ARN viene a ser la síntesis de proteínas, también denominada traducción. También podemos decir que es la expresión del ADN. Existen tres tipos de ARN. ARN de tipo ribosomal, que presenta al codón o triplete, ARN mensajero, el ARN ribosomal no presenta el codón, lee el codón. El ARN mensajero es el que presenta el codón. Y el ARN de transferencia posee el anticodón. Muy bien, esta es una estructura lineal de un ARN. Lo podemos observar haciendo un zoom y solo veremos una estructura, no como en la otra, en el ADN, que son doble cadena, sino una cadena. Pero debemos recordar que aquí pueden estar las bases adenina, guanina, citosina, pero no puede estar timina. En su lugar está el
uracilo. Muy bien. Aquí vemos, este es un enlace de tipo fosfoéster. Cuando los dos enlaces se presentan para unir los nucleótidos, se denomina enlace fosfodiéster. Ahí tenemos las dos grandes moléculas, el ADN y el ARN. Veamos cómo se relacionan estas moléculas. Veremos aquí el dogma central de la biología molecular, denominado el secreto de la vida. El ADN, que posee la información genética, la información hereditaria, le pasa esa información al ARN. Ese paso, esa copia, se denomina transcripción. Ahora el ARN va a ser leído por un ribosoma y empezar a sintetizar proteínas, y ese proceso se denomina traducción. Este es el dogma central de la biología molecular. La información contenida en el ADN se expresa en proteína. Muy bien, por aquí tenemos, por ejemplo, el ARN mensajero, el cual sale del núcleo luego de haberse copiado del ADN, y aquí en el citoplasma se une a un ribosoma. El ribosoma va a permitir la unión del ARN de transferencia, que es esta estructura de color azul, que posee el anticodón, que lee a su vez al codón. Y cada ARN de transferencia trae un aminoácido. Aminoácido tras aminoácido se formará una proteína. Esto es el secreto de la vida. Es así como se forman las proteínas. Veámoslo un poco más a detalle. Primero, el ADN se puede replicar, por supuesto, se replica en el núcleo. Si nosotros tenemos una secuencia, una cadena del ADN, es fácil saber la otra cadena. ¿Por qué? Porque son correspondientes. Si existe adenina, al otro lado está timina. Si está timina, la otra cadena contiene adenina, citosina, guanina. Guanina, citosina, C con G, G con C, C con G, A con T con A, G con C, A con T y A con T. Una vez que uno conoce una cadena, puede saber la otra cadena. Y es así como se produce la replicación a nivel del núcleo. La transcripción, el paso de ADN a ARN, ¿cómo se da? El ADN va a ser leído por unas proteínas especiales que van a guiarse del complemento. Si hay adenina, al otro lado habrá uracilo. Si hay timina, al otro lado adenina. Si hay citosina, al otro lado guanina. Profesor, pero, si aquí había adenina, ¿no debería ir timina? Recordar que en el ARN mensajero no existe timina. En el ARN no existe timina, que existe uracilo. Y es así como se van viendo también sus complementos. Lo repetimos aquí. Adenina, al otro lado está uracilo, no timina. Guanina, citosina, adenina, uracilo, adenina, uracilo. Una vez que tenemos el ARN mensajero, saldrá del núcleo al citoplasma y en el citoplasma se une a un ribosoma para realizar la transcripción. El ARN mensajero se va a convertir, o gracias a él, obtendremos una proteína. Cada tres pares de bases, llamados codón o triplete, serán leídos y cada triplete me dará un aminoácido. En este caso tengo 12 bases nitrogenadas, 12 entre
3 tengo 4 tripletes, los cuales me dan 4 aminoácidos. La unión de aminoácidos me da una proteína. Y es así como el secreto de la vida se ha expresado bajo la forma de proteína. Por supuesto, la traducción tiene más complejos. Esto debemos corregir. Esto no es transcripción, esto viene a ser la traducción. Hay que corregirlo. Bien, con eso habríamos finalizado esta sesión del ADN. Transcripción. Perdón, traducción.